y vamos a hablar un poquito acerca del poder de la oración. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Y voy a compartir un verso de la palabra que está en Santiago 5:16. Si Amén. puedes buscarlo en tu Biblia, puedes acompañarme, gloria a Jesús. Uso la Biblia electrónica porque así la puedo ver más fácil. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 5:16. Gloria a Jesús. Señor es bueno, es maravilloso. Amén. Para siempre son sus misericordias. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra. Solo le voy a leer, le voy a leer 2 o 3 versos para poder tener el contexto de lo que vamos a hablar. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:16, leemos para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Bendito Amén. sea Dios. Hablando acerca del poder de la oración, mis amados hermanos y amigos que nos escuchen esta noche, podemos darnos cuenta de que la oración es algo muy importante y muy determinante en la vida del cristiano. Quizás tal vez los afanes, cuántas cosas a veces pueden llevarnos a nosotros a perder los hábitos de orar. Y quizás nos levantamos y cuando viene a ver por el corre-corre del día a día, no oramos al Señor. Ujú. Y el orar a Dios cuando nos levantamos es una muestra de agradecimiento a Dios por un nuevo día. Y aparte de eso también nos muestra la relación que hay entre nosotros y Dios para iniciar los afanes y cuantas cosas. Y si somos hijos de Dios, pues a Él tenemos que presentarnos de mañana y presentarle el día y todo lo que vamos a hacer. Pero observamos algo tan determinante en la oración, según leemos en Santiago 5:16, y es que la oración, según observamos en la palabra, no es simplemente sacar un rato y nosotros comenzar a decir muchas palabras a Dios. La oración es algo que sale de nosotros por la relación íntima entre nosotros y Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre tener en cuenta el poder que hay en la oración. Según leemos en el libro de Santiago, observamos un ejemplo donde nos habla la palabra acerca de Elías. Pero nos dice primero, en el verso 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice más hacia adelante, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también nos dice para que seáis sanados. Porque cuando nosotros oramos, nosotros recibimos sanidad espiritual. Muchas veces tenemos herida, Malvi, Sí. tenemos enfermedades espirituales Sí. que a través de la oración nosotros vamos recibiendo esa sanidad que nos da el Señor por nosotros poner en sus manos esa situación, ya sea que estemos atravesando en nuestra vida o con nuestros familiares o con un hermano. Dice, pongamos esas cosas en las manos del Señor para que recibamos sanidad. Y dice más hacia adelante, para que seáis sanados, dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. En la oración hay poder. Amén. Porque cuando oramos nosotros movemos a aquel que tiene el poder. Cuando clamamos nosotros estamos
invocando el nombre del que tiene el poder, que es Dios. Y ahora que hablo de invocar el que tiene el poder, que es Dios, a través de la oración, Malvi, nosotros en esta semana, en la iglesia, convocamos a los hermanos, los que puedan llegar a las 3 de la tarde. Estamos levantando un clamor. Hoy estuvimos ahí, Malvi, algunos hermanos. A las 3 de la tarde estamos levantando un clamor al Señor todos los días. Claro está que hay hermanos que por causa de trabajo no pueden estar ahí, pero hay otros que sí tienen el tiempo para hacerlo. Yo quizás no todos los días tenga el tiempo, pero sí, mayormente en esta semana, casi todos los días, el Señor me ha dado la oportunidad de estar en la iglesia orando a las 3 de la tarde. Un clamor 911 en la iglesia todos los días durante esta semana. Y me estoy sintiendo tan bien, Malvi, con esa oración a las 3 de la tarde, que yo creo que vamos a seguir después de esta semana. Porque veo cómo Dios va como limpiando los aires, cómo a través del clamor a Dios vamos sintiendo como esa cobertura, ese poder que desciende sobre nuestra vida cuando nosotros invocamos el nombre del Señor a través de la oración. Según observamos aquí, la palabra de Dios nos pone como ejemplo a Elías en el verso que leímos de Santiago 5, del verso 17 en adelante, nos pone como ejemplo a Elías, que dice que Elías era un hombre que era sujeto a pasiones. Es decir, era un hombre como nosotros. Tenía debilidades, era un ser humano, no era alguien que bajó del cielo, sino que era un hombre sujeto a pasiones. Y dice que Elías oró a Dios fervientemente y dice que duró 3 años y medio que no llovió. Elías le pidió al Señor que se detuviera la lluvia. Y lo más tremendo es, Malvi, que Elías volvió entonces y oró a Dios para que lloviera. Y el agua vino y llovió y mojó la tierra, y la tierra volvieron a producir sus frutos. Amén. ¿Podríamos nosotros decir que simplemente Elías hizo una oración y ya? No, mis amados hermanos. Elías tenía una relación con Dios, y esa relación con Dios hizo que el poder de Dios fuera movido y que Dios escuchara la oración de Elías. Si nosotros queremos buscar respuesta de Dios a través de la oración, vamos a obedecer a Dios. Vamos a serle fiel a Dios. No vamos a tomar la palabra de Dios por la parte que más nos conviene y vamos a obviar las otras partes. No. Vamos a serle fiel a Dios en todo el sentido de la palabra, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Pero según observamos en la palabra, mis amados, nosotros tenemos que buscar la forma de tener hábitos de oración. Si observamos a Daniel y observamos otros hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones ellos tenían horas específicas que ellos dedicaban este tiempo para orar a Dios. No nos vamos a convertir en religiosos, pero sí nosotros como hombres de Dios y tú como mujer de Dios, tienes que buscar la forma de que en tu agenda haya un momento dedicado a la oración. Amén. Que el día no se te pase a ti por encima y que tú no saques un momento para tú doblar tus rodillas y hablar con tu Dios. Bendito Dios. Te hago esta pregunta en esta noche. ¿Cuál es la relación que hay entre tú y Dios? ¿Qué relación hay entre tú y Dios si tú no sacas un momento en tu día para tú hablar con aquel que te da la vida? Para tú hablar con aquel que te rescató de ese mundo perdido. Para tú hablar con aquel que te justificó, que te dio vida a través de su muerte. Y muchas veces somos ingratos con Dios y se nos pasa el día como si nosotros no conociéramos a Dios.
Sí. Y entonces llegamos allí a la iglesia a alabar a Dios y estamos muy bien, muy fervientes y nos fuimos y ya ahí todo terminó. Ujú. Esa no es la relación que Dios quiere con nosotros a través de la oración. Dios quiere que nosotros podamos conocerle a Él y podamos hablar con Él como que realmente dependemos de Él. Ujú. Y debemos de tener mucho cuidado con esta parte, mis amados hermanos y amigos, en esta noche. Le quiero leer un verso de la palabra en el libro de Mateo 17:20. Y es donde el Señor Jesús nos habla acerca del poder tan grande que hay en la oración. En estos días estuve hablando un poquito acerca de la oración, Malvin también, pero no Sí. tuve tiempo necesario. Dice en el libro de Mateo, y se lo voy a leer ahora, gloria a Jesús, Mateo 17:20, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 17:20, si tú puedes buscarlo, anotarlo por ahí, puede hacerlo. Dice así, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, dice Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiero decirte en esta noche que el poder no está en tu oración, el poder está a quien tú invocas, que es a Dios. Y cuando nosotros oramos, tenemos que darnos cuenta de que le estamos pidiendo a aquel que todo lo puede. Amén. Pero tenemos que orar con entendimiento y en el espíritu. Porque muchas veces, como le estamos pidiendo a aquel que todo lo puede, se nos olvida que tenemos que orar con entendimiento y en el espíritu. En una ocasión Jesús estaba orando. Te voy a aclarar esto, porque a veces cometemos imprudencia orando y mayormente en multitudes y en personas que nos están escuchando. En una ocasión Jesús estaba orando y personas lo estaban escuchando cuando estaba orando porque Lázaro saliera de la tumba. Y Jesús dijo, yo sé que tú me escuchas. Jesús podía pronunciar una palabra y ya. Pero él dijo, yo clamo a ti para que sepan de dónde yo vengo, para que sepan quién me ha enviado. Siempre en la oración tú tienes que darte cuenta que quien tiene el poder es Dios y nosotros simplemente somos instrumentos, vasijas de Él. Nunca podemos pretender llevarnos nosotros la gloria en la oración, porque la gloria y la honra es de Dios. Amén. Y en toda oración, ya sea en público, ya sea en secreto, donde sea, tenemos que honrar y glorificar el nombre de Dios. En la oración hay poder. Amén. Y si confiamos en Dios a través de la oración, podemos hacer cosas tan grandes que nosotros no podemos imaginarnos, o Dios puede hacer cosas tan grandes que nosotros no podemos imaginarnos a través de la oración. Ahí lo dice en Mateo 17:20. Nos pone el ejemplo de mover una montaña a través de la oración. No es que tú le vas a decir a este monte que se ponga allá y se va a quitar allá. Te está haciendo el ejemplo del poder que hay en la oración, de cuántas cosas grandes que quizás son imposibles para tu mente, Dios puede hacer si tú clamas a Él con fe. Y a veces nos turbamos. Y dice la palabra, gloria a Jesús, no afanéis. En el libro de Filipenses 4, desde el verso 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, si antes sean nuestras súplicas, nuestros problemas, nuestras dificultades puestas en las manos del Señor. Santo Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos turbarnos y comportarnos como personas que no conocen a Dios si aún todavía no hemos puesto esas cosas en las manos de Dios? Así es.
Nada puede afanarnos y turbarnos si nosotros todavía no hemos puesto nada en las manos del Señor. Cuando oramos y presentamos nuestras súplicas ante el Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades, confiemos de que estamos poniendo esas cosas en la mano del que todo lo puede. Quizás podrían personas estar diciendo ahora, es fácil para el pastor Núñez estar diciendo que todo lo pongamos en las manos de Dios, porque Él no sabe cuál es mi problema, cuál es mi dificultad. Yo puedo decirte en esta noche, tú tampoco sabes cuáles son mis situaciones. Pero te digo algo, Dios todo lo puede. Amén. Y lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Así es, amén. Y quizás yo tengo una situación difícil de una forma y otros la tienen de otra forma. Y todos los problemas son grandes de acuerdo a nuestra medida de fe. Porque hay problemas que quizás para ti son grandes y para mí no lo son. Hay otros que quizás para mí son grandes y para ti no lo son. Pero hay uno que todo lo puede. Ese es Dios. Hay uno que tiene el poder para hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Hay uno que puede comenzar cuando ya todo se terminó. Hay uno que puede suplir de la nada. Ese es Dios. Así es. Vamos a confiar en el poder de la oración. Vamos a confiar en que Dios todo lo puede. Martín, ¿puedo agregar algo? Claro que sí. Bueno, yo pienso, Martín, que nosotros a veces en el caminar de nuestra vida, en el afán de nuestra vida, nosotros como que a veces los que hemos conocido al Señor olvidamos el poder y la grandeza del Señor. Te diré por qué. Eso sucede muchas veces más. Olvidamos que el Señor le dio aves, le dio comida, le dio maná a su pueblo en medio de la nada. Sí. En un desierto donde no había agua, donde no había comida. Aquel pueblo tomó agua hasta saciar su sed de la peña de Oret. Amén. Brotó un chorro de agua. Amén. Comieron aves que cayeron del cielo. Gloria a Dios. Comieron una cuestión que era como un pan riquísimo. Me imagino que ese es el mejor pan que ha existido. Un sabor, me imagino, exquisito. Amén. Comieron, se saciaron. El Señor suplió de la nada. Hoy en día quiero decirte, Gloria a Dios, amigo que escucha, amiga que estás escuchando o que te topaste con este programa, en esta emisora, quiero decirte que el Dios del cual te estamos hablando en esta hora es el Dios de lo imposible. Amén, gloria a Dios. Es el Dios que es brillante en medio de la oscuridad. Aleluya. Es aquel que alumbra ese sendero oscuro cuando ya tú crees que no hay nada. Gloria a Dios. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios que provee donde tú crees que jamás va a haber. Amén. De ese es el Dios que te estamos hablando. Aquel Dios que dividió una cantidad de agua inmensa. Amén, gloria a Dios. Que hoy en día se encuentran registros de escombros humanos que encontraron debajo de ese mar. Aleluya. Que dieron a esclarecer la verdad de los hechos cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo. Gloria a Dios. Dios es grande. Quiero decirte que el Señor es poderoso. No huyas de su verdad. No huyas de esta palabra que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Y entiende que Él es vida, que Él es verdad. Amén. Y que si tú estás en Él, vas a ver las cosas muy distintas si tú la ves con los ojos de la fe. Amén. Así que en Dios, Martín, nada es imposible. Gloria a Dios. Hay personas que me han dicho a mí, es imposible que llegues a ese lugar. Es imposible conseguir esto, ver esto, llegar a esto. Yo digo, no, para el Señor
nada es imposible, porque yo le sirvo a un Dios de propósito. Amén. Y si en mi corazón está la verdad de Dios y no hay otra tela de araña escondida, Él realizará lo que esté conforme a su propósito. Gloria Y eso va para ti, amigo y amiga que escuche. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Amén. en esta noche. Y saludamos Amén, a amén. Ramón Payano, que nos envía un saludo. Dice, Sí. saludo, amados hermanos.